Muy bien, vamos a entrar a la meditación de las Sagradas Escrituras. Les avisaba que el domingo pasado terminamos la serie Mundo Interior, pero continuamos profundizándonos en la palabra del Señor, empezando una nueva serie. En esta oportunidad la serie es recargar, ¿sí? En inglés y también en español ahora se utiliza la expresión refill, ¿sí? Y es precisamente volver a llenar, ¿sí? Volver a tener algo que ya habíamos tenido, pero lo queremos en los niveles más altos. Entonces, recargar. Y hay grandes verdades en la palabra del Señor que es muy importante que las estemos mencionando con frecuencia. De hecho, la palabra en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se menciona más de 100 veces la expresión de parte de Dios: no te olvides, no olvides. Y entonces cuando Dios está hablando se expresa de esta manera, en realidad lo que nos está diciendo: esto es importante que lo tengas en mente. Esto es muy importante y por eso no debes olvidarlo. Entonces, cuando escuchamos esta recomendación en las Sagradas Escrituras, debemos prestar especial atención, ¿sí? Y por eso es muy importante que en nuestro caminar con Dios hayan momentos como este, de recarga, de recordar, de retomar enseñanzas que hemos tenido tiempo atrás, pero que es muy importante volver a recapitular, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahora en la palabra, así que van a ver probablemente algunos tópicos muy básicos, pero que son importantes o esenciales en nuestro caminar. Muy bien, así que entonces estamos en el tema de hoy, que es enfocado, ¿sí? Nosotros necesitamos estar enfocados en varias cosas importantes, pero básicamente nosotros veíamos en temas anteriores de que Dios nos invitaba a tener bien definidas las prioridades y en orden. Y una de las cosas que nosotros como humanos generalmente olvidamos con facilidad es quiénes somos. Cuando nosotros estamos confiados y bien afirmados en nuestra identidad, entonces es muy difícil desviarnos, es muy difícil perder motivación. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos la energía suficiente para poder aprovechar nuestro día, porque sabemos a dónde vamos, sabemos a lo que hemos sido llamados. Pero cuando nosotros, por el ruido en nuestro entorno, la misma vida entonces nos rodea de circunstancias adversas y difíciles, probablemente comenzamos a dudar de quiénes somos. ¿Quién soy? ¿Y a qué he sido llamado? ¿Para qué fui creado? Y entonces necesitamos nuevamente reenfocarnos. Necesitamos ese refill, recargar, ¿sí? Entonces necesitamos esto bien claro en nuestras vidas. Y para esto vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 1. Y vamos a ver, el primer punto básico es ser hijo de Dios. Nosotros tenemos que estar enfocados en cosas que son, como cristianos, hay cosas que son generales, ¿sí? Y todos tenemos algo en común o varios aspectos en común, pero llega el momento en donde hay que tener un enfoque muy específico, muy personal, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo interpreto las cosas? Las experiencias de vida que yo he tenido, entonces van formándome a mí de una manera muy particular en relación a todos los demás. Hay cosas que son muy generales y tenemos en común, pero cosas muy propias. Y también en eso tenemos que estar enfocados. Pero vamos a ver hoy las generales, el enfoque general. El primero entonces es 1 Corintios 1:30, que habla acerca de ser hijo de Dios.
Dice, mas por Él, hablando del Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, este es un punto muy importante, ¿sí? Nos está diciendo, mas por el Padre es que hoy estamos en Cristo Jesús. Si el Padre no se hubiera movido, entonces no hubiera venido Jesucristo. ¿Se recuerda Juan 3:16? De tal manera amó Dios Padre al mundo que envió entonces a su Hijo. Amén. Entonces fue el Padre, fue quien accionó, fue quien se movió para que entonces nosotros pudiéramos conocer y recibir el verdadero amor. Pero entonces cuando vemos que el Padre se está moviendo, la pregunta es, ¿por qué Dios se presenta como el Padre? Porque quiere darnos una identidad de hijos. Amén. Quiere que nosotros entonces le veamos como Padre, pero entonces esto es maravilloso cuando lo vemos a Él y decimos, wow, glorioso, qué Padre tan maravilloso, el Padre de todos. Pero ahora mirémonos a nosotros, ¿quiénes somos? Y entonces muchas veces dudamos y titubeamos de, no hay relación directa. Eso es una mentira. La relación directa es bien clara. Él es Padre, yo su Hijo. Y no tengo que titubear en esa verdad. No tengo que dudar en esa verdad. Entonces la palabra nos está diciendo, por el Padre estamos ahora en Jesucristo. Gracias a que el Padre se movió, entonces ahora Jesucristo, el Cordero, el Salvador, es una realidad en mi vida. Amén. Gracias al Padre. Y entonces dice, Jesucristo se convirtió entonces la sabiduría de Dios, la justificación, la santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Dios. Entonces me voy a gloriar, ¿por qué? Porque tengo un Padre maravilloso, porque tengo su genética, porque yo soy su hijo, todo se lo debo a Él. Amén. Entonces debo tener bien clara mi identidad como hijo. Él es un Padre maravilloso y yo tanto me parezco a Él. ¿Puede decir amén a eso? Hablando de usted mismo, usted se parece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es su Padre, porque usted es su hijo. Amén. Puede sonreír y decir, miren la sonrisa de Dios. ¿Sí? Tengo la sonrisa de mi Padre. Amén. ¿Quiere hacer ojitos? Los ojitos del Padre. Amén. Entonces, mi hermano, tenemos que tener bien definida esa identidad. Debo recargarme de esa verdad. Debo estar enfocado, soy hijo de Dios y por eso mi vida no debe ser una vida común. Tengo que tener una vida maravillosa, una vida sobrenatural, porque así es mi Padre, es sobrenatural y yo su hijo. No debo conformarme con poco, no debo aceptar un trato menor a como se lo merece un hijo del Rey de Reyes. No debo aceptar un trato menor a eso. Soy un hijo de Dios. Entonces debo aspirar a tener una vida sobrenatural. ¿Cuántos están felices de la vida que tienen? De cómo viven su vida, es la pregunta.
están orgullosos. Estoy viviendo una vida excepcional, más de lo que esperaba, más de lo que imaginé. Amén. Eso es maravilloso, es lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la palabra en donde Dios dice: no te preocupes, no te afanes, no te angusties? Amén. Dios nos está diciendo: no te quiero preocupado, te quiero con paz. Yo soy el príncipe de paz, estoy para ti, soy tu proveedor. ¿Qué es lo que necesitas? Justo lo que necesitas, así me llamo yo. Eso es lo que Dios ha hecho. Porque dice: si estamos enfermos, yo soy Jehová Rafa, el sanador. Sí. Necesito muchas cosas en realidad. Sí. El Shaddai. Me llamo el Shaddai, el más que suficiente. Ese es nuestro Padre. Entonces debemos aspirar a tener una vida así de excepcional como es nuestro Padre, así de sobrenatural como lo es Él. Amén. ¿Cuántos pueden decir: de ahí soy? Amén. Ese es mi lugar. Ese es mi lugar. Pero esto, mi hermano, entonces tengo que recargarme, tengo que estar enfocado en ser hijo de Dios. No debo desconectarme de esta verdad. Debo estarlo recapitulando constantemente. Amén. Avanzamos a un punto más. Debo estar entonces enfocado en ser santo. Tema difícil. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Ahora tenemos entonces que entender qué significa santo. Amén. Y entonces cuando vemos, mi hermano, santidad en realidad, o hacer santo algo, es cuando una cosa se aparta de lo demás para darle un propósito específico y especial. Eso es ser santo, apartado. Eso significa originalmente santo. ¿Por qué? Porque ha sido escogido para un propósito especial. Y por eso el Señor está diciendo: sed santo porque yo soy santo. Yo tengo un propósito especial. No soy un Dios común. Yo soy un Dios eterno. Yo soy el único y sabio Dios. Y por eso Él es santo. Pero a usted y a mí nos ha escogido entre muchos para su servicio. Y nos dice: te hemos apartado para nuestro servicio. Sed santo. Entonces, mire, mi hermano, se desglosa también de esta palabra entonces la consagración. Y la consagración es básicamente, mi hermano, enfocarnos específicamente para poder servir al Señor y poder cumplir con esa entrega total. Amén. Consagrarnos es entregarnos totalmente para ese propósito. Y ahí es, mi hermano, donde nosotros comenzamos a tener dificultades. Porque si yo me desconecto o me desenfoco de que soy hijo de Dios, entonces ser santo va a verse como imposible. Entonces Dios está pidiendo más de lo que puedo hacer. Y entonces comenzamos a tener una dificultad en nuestra manera de caminar. Pero si yo estoy enfocado bien claro y digo: sí, yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios, entonces también puedo ser santo,
porque mi Padre es santo. Él puso su genética en mí, entonces yo también puedo con su ayuda, con su naturaleza. Vivir para un propósito apartado, especial, consagrado al Señor. Entonces, debemos tener nuestro corazón enfocado en esas verdades. Mi Dios es santo, yo también debo serlo. Él es mi Padre, como cantábamos. Lógico, yo soy su hijo. Amén. Y el que más se parece a Él. Dígalo usted mismo. Amén. No conozco a nadie más en todo el mundo que se parezca tanto a su Padre como yo al mío. Qué identidad tan segura la que tenemos todos. Amén. Pero debemos trabajar en ello. Debemos esforzarnos. Y nos está diciendo, sed santo porque yo lo soy. Eres mi pueblo. Pero más que solamente mi pueblo, eres mi hijo. Amén. Entonces, esto es muy importante en nosotros y es algo que no debemos de soltar en nuestro diario caminar, sino debemos estar enfocados en esto siempre. Amén. Un enfoque más. Gloria al Señor. Entonces debemos estar enfocados en ser sacerdotes. Yo debo estar enfocado en ser sacerdote. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Está hablando Efesios 1:6 acerca del propósito por el cual todos hemos sido creados. Y les decía, tenemos un enfoque general, todos en común, y este también es uno de los propósitos, ser sacerdotes. Amén. Entonces, cuando vemos en Primera de Pedro, si no me equivoco, en el capítulo 2, está hablando también de que hemos sido llamados, mi hermano, para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y real sacerdote. Y dice, esto lo dice de todos, no lo dice solamente de los que están al frente de una congregación o en el liderazgo. No, está hablando de todo aquel que cree en Jesucristo. Todos ellos han sido llamados entonces a ejercer un sacerdocio. Y el oficio del sacerdote es presentarse delante de su Dios para entregar ofrenda. ¿Qué ofrenda trajo usted para el Señor hoy? Nuestro cántico, la alabanza, nuestra adoración, mi corazón que siente que le necesita. Amén. A veces, mi hermano, tenemos una inquietud en el corazón, una desesperación. Nos dormimos y despertamos igual de cansados, mi hermano, y entonces comemos y hagamos lo que hagamos, esa sensación del corazón no se quita con nada. Y muchas veces tenemos que pasar por toda esa gran lista de actividades que podemos realizar para entonces entender, no, esto se corrige solo en la presencia de Dios. Entonces, mi hermano, algunos han trascendido un poco más y entonces pueden decir, hay una necesidad dentro de mí y es el de adorar a mi Señor. Y esa necesidad no va a ser saciada con ninguna otra actividad, solamente entrando a su presencia, levantando las manos y nuestra voz hacia Él. Ahí estoy ejerciendo yo mi sacerdocio. Esto puede ser, mi hermano, en nuestra habitación, a la orilla del lago. ¿Le queda muy lejos el lago? A la orilla del río. Amén.
o aquí en la iglesia, en el santuario, en cualquier lugar. Podemos tener intimidad con Dios y entonces ser sus sacerdotes. Dice mi hermano, una de las promesas que el rey David le hizo al Señor y que nosotros nos hemos adueñado de esa promesa es: en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. Pero hay tiempos, mi hermano, en que lo que menos queremos hacer es decir cosas bonitas. Amén. Aún en ese tiempo tenemos que bendecir al Señor. Ser sacerdotes. Amén. No importa si sabemos cantar, no importa si sabemos ejecutar un instrumento, no es necesario. Amén. Solamente es tener un corazón para Dios. Es lo necesario. Tener un corazón para Dios y decir: yo creo en Jesucristo y voy a cumplir mi sacerdocio. Amén. Esto es especial. Entonces, si nosotros comenzamos a ver, mi hermano, y cada uno de estos temas, podemos tomar muchas citas bíblicas y reforzar abundantemente, pero ahora solamente estamos haciendo un reenfoque y un refill. Estoy tomando más de lo que ya había tenido, pero ahora, mi hermano, yo tengo que estar consciente de esto. Necesito entonces estar consciente de que soy su hijo y debo sentirme su hijo. Debo creerlo. Amén. Debo también, entonces, mi hermano, debo ser santo porque Dios es santo. Y también, mi hermano, debo ser sacerdote. Y entonces se cumple lo que Primera de Pedro dice. Somos hijos y real sacerdotes. Y me gusta mucho esta expresión de real sacerdote, porque esta palabra real no está hablando de realidad, está hablando de realeza, está hablando de nuestro origen, hablando de sangre. Pero resulta que sobre nosotros ha corrido la sangre de Jesucristo. Y por esa razón, mi hermano, nosotros somos del linaje de la realeza. Y cuando se dice de Dios que Él es el Rey de Reyes, entre los reyes esos está su nombre. El nombre es suyo. Amén. Y entonces por eso dice un rey que es sacerdote. Amén. Y mi hermano, aquí se desglosa un montón de cosas porque sabe que la palabra del Señor habla acerca de cuando un hijo está trabajando para el padre. ¿Sí? En comparación a cuando el padre contrata a cualquier otra persona para trabajar. Y dice el corazón de estos dos es muy distinta. ¿Por qué? Porque el empleado solamente está trabajando por el dinero. Que llegue el día de pago y entonces recibe lo que le prometieron. En cambio, el hijo está trabajando para su padre con todo el corazón y dando aún más, porque sabe que todo lo que es de su padre es de él. Amén. Así que cuando Dios escoge a uno de sus hijos y lo trae como su sacerdote, entonces, mi hermano, ese hijo está dando la mejor ofrenda, ejerciendo el sacerdocio de la mejor manera, la más auténtica, porque no ha contratado a alguien para que le cante y lo alabe. No está contratando a alguien que lo haga por dinero, sino que ha escogido a alguien que lo hace por el corazón. Amén.
Así que Dios está esperando la mejor adoración. Se preparó para sí mismo la mejor adoración. Entonces nos hizo sus hijos, nos llamó para ser santos y ser sus sacerdotes. Amén. Qué honor tan grande tengo yo de estar ante este grupo de gente tan especial para Dios. Ustedes son tan especiales que Dios ha hecho estas 3 cosas maravillosas en ustedes. Los convirtió en sus hijos, los llamó para ser santos, porque ahora son hechos sacerdotes, adoradores del único Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es Dios. Más adelante, o más bien en la siguiente prédica, vamos a hablar un poquito más de enfoque específico, de identificar quiénes somos nosotros y cuál es nuestro llamado. Y entonces mi llamado es muy diferente al de todos los demás. Y yo debo enfocarme en estas cosas en particular que nadie más puede entender sino Dios y yo. Amén. Y entonces es ahí donde tengo que aislarme un poco de los demás, porque eso es entre Dios y yo. Él me hizo tan único que solamente Él puede entenderme. Solamente Él puede enseñarme, porque Él me hizo. Amén. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Por ahora quiero